nuestro tema para el día de hoy se llama ¿Cómo vencer la pasividad? Y vamos a pasar por varios versículos, pero quiero iniciar leyendo esta vez quiero iniciar leyendo el versículo principal. Lo encontramos en Lucas, en el capítulo 11, el versículo 24 y 25. Dice, cuando un espíritu maligno, Jesús les estaba diciendo, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos tratando de buscar descanso. Pero cuando no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la que salí. Así que regresa y encuentra que su antigua casa, miren cómo lo que dice, eh, cuando regresa ese espíritu maligno, encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. O sea, ¿cómo? Barrida y en orden, ¿verdad? Pero luego continúa diciendo, entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Estos versículos dan un poco de miedo, ¿no? Dan un poco de angustia porque está hablando de una persona que tenía un espíritu maligno y de repente el Señor está diciendo, ojo en aquel que me conoció, ojo en aquel que volvió un día a mí, me conoció y salió ese espíritu maligno, salió de todas esas cosas en las que estaba y se volvió a alejar. Porque si se aleja, pues 7 espíritus más malignos que el primero van a entrar y van a vivir otra vez en esa persona y queda peor. Y yo decía, ¿pero por qué? O no por qué, sino la casa, les dije ahorita, prestemos atención a esto, porque dice que encuentra la casa barrida y en orden. Y si una casa está barrida y en orden, ¿cómo es que pueden venir 7 espíritus más y el que ya estaba y que esa persona quede peor si su casa está barrida y en orden? Y lo que vamos a conocer ahorita es que no solo basta con que nuestra casa esté barrida y en orden, debe haber algo más. Entonces, hay enemigos o hay cosas, no vamos a hablar en el término de enemigos, no estoy hablando de enemigos de otras personas, sino hay cosas que llegan a nuestra vida de una manera muy evidente, cosas negativas y que son fáciles de identificar porque por lo general cuando algo es negativo, ¿qué produce? Produce dolor, produce problemas, produce conflictos, produce consecuencias que son visibles, ¿no? Nosotros sabemos cuando nosotros adquirimos algo malo, cuando nosotros tomamos una mala decisión, porque añadido a eso vienen el dolor, vienen más problemas, vienen más conflictos, vienen más consecuencias que son visibles para nosotros. Pero también existen otro tipo de cosas que son esos que son como los, vamos a decirles los que no son tan visibles, como esos enemigos o cosas negativas que son un poco más silenciosos. Entonces son esos que van trabajando dentro de nosotros poco a poco y que no hacen ningún tipo de ruido hasta que finalmente terminan debilitando nuestra vida. Entonces vamos pensando allí en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que tú estés. Gracias, Clever. Vamos pensando cuáles son esas cosas porque nosotros podemos identificarlos. A pesar de que son silenciosos, hay cosas que nosotros sabemos que debemos cambiar, pero como que a veces es como por inercia que resultamos haciendo lo mismo, ¿no? O a veces son pecados que tenemos por ahí ocultos y con el que uno lucha constantemente porque otra vez me vino ese pensamiento y otra vez como que quiero hacerlo y como que uno va cayendo y así de a poquito, pero eso lleva a dañar nuestra vida espiritual. Entonces, uno de esos enemigos es la pasividad muchas veces sobre nuestras vidas. Y la pasividad no siempre se ve como algo malo, ¿no? No siempre lo vemos como algo malo. Muchas veces parece algo, de hecho, que es como muy inofensivo. Porque una persona pasiva no necesariamente está viviendo en un pecado que está siendo abierto, ¿no? No siempre es así. No, una persona pasiva no siempre está alejándose de Dios de manera visible. Una persona pasiva puede seguir yendo a la iglesia, puede seguir hablando con los hermanos, puede seguir escuchando las predicaciones. Sin embargo, hay algo por dentro que se está apagando. Porque la pasividad aparece cuando nosotros dejamos de buscar a Dios con el mismo deseo de antes. ¿Cuántos hemos sentido que nos hemos apagado muchas veces con Dios? Es difícil. Muchas veces yo he pasado por momentos así. Todos pasamos por momentos así. Como que empezamos a apagarnos y ese deseo de buscar a Dios ya no se siente como antes cuando te levantabas, sino que en ocasiones hay días donde pasan 3 días seguidos y no existe esa búsqueda al Señor. Cuando ya no oramos como antes, cuando ya no leemos la palabra de Dios como antes, cuando dejamos de luchar con ciertas actitudes porque pensamos que no son tan graves. Y de esto también es necesario hablar, porque nos pasa, vuelvo y repito, nos pasa a todas las personas.
a todas las personas, inclusive hoy en día que podemos obtener tantas cosas dentro de las redes. Hemos escuchado, de hecho, a pastores que han dicho que se han ido apagando con el tiempo y como que la humanidad exige tanto porque se tiene el título del pastor que empiezan a apagarse también. Todos como seres humanos, aquí no hay que uno sabe más de la palabra y el otro no, que uno sí y este no, y que por eso este sí debe tener una mega relación con Dios. No existe eso, porque todos pasamos por momentos donde llegamos a ese enfriamiento. Y cuando comenzamos a conformarnos con sobrevivir espiritualmente en lugar de crecer espiritualmente, hay un problema. El problema no es pasar por momentos de pasividad, porque todos vamos a pasar por eso. No estamos exentos de pasar por momentos como esos. Sin embargo, cuando nos conformamos a ese estilo de vida, llegamos al punto donde la pasividad es quien empieza a gobernarnos a nosotros. Y precisamente de eso nos está hablando Lucas en este capítulo. Porque él describe que una persona primero vino y experimentó la liberación, algo salió mal de su vida, algo malo, salió de su vida, algo fue limpiado de su vida, algo cambió en ese mismo momento, pero después de la victoria, después de ese proceso, de pronto ocurrió algún problema que lo hizo caer de nuevo y la casa nuevamente quedó vacía. Y el Señor, aunque dijimos al principio, da miedo, ¿no? Da miedo leer este versículo porque uno dice, ¿qué pasa entonces si yo me alejo? Y en algún punto me pasó. Y efectivamente uno se siente peor que antes. Y uno empieza a buscar y hay más cosas y más puertas que pareciera que se empezaran a abrir. Y es más fácil escurrirnos por ahí, ir de escurridizos y al final terminamos más rotos que cualquiera. Porque quedamos más vacíos, porque la casa quedó vacía, arrasada. Entonces, más que darnos miedo, Jesús quería enseñarnos que no basta solo con sacar lo malo. Porque a veces nosotros pensamos que cuando iniciamos en la iglesia, entonces simplemente sacamos todo lo malo y con eso bastó. Pero no basta solo con eso. También es necesario llenar nuestra vida de la presencia de Dios. No basta solo con abandonar el pecado. Nosotros debemos también desarrollar una relación profunda con Dios. No basta solo con comenzar bien. También basta con, hay una palabra que decimos mucho por acá, que dice Robert mucho, con permanecer. Permanecer firmes hasta el final. Es difícil, ¿no? Si dejar muchas veces nuestras luchas, dijimos ahorita, nuestros pecados, nuestras cositas por ahí silenciosas. Gracias. Si dejar las cosas a veces es difícil, ahora imagínense empezar a llenar, empezar a permanecer. Y muchos creyentes no son derrotados porque el enemigo sea más fuerte que nosotros, no, sino porque muchas veces hemos dejado de avanzar. Hemos dejado de avanzar. En muchos aspectos de nuestra vida. Hemos dejado de vigilar, hemos dejado de luchar, hemos dejado de alimentar el espíritu y la pasividad empieza a ocupar nuestro corazón. Entonces, tarde o temprano, otras cosas comienzan a ocupar ese lugar que solamente Dios debería tener, que solamente Dios debería ocupar. Por eso, hoy vamos a hablar de qué manera nosotros podemos vencer esa pasividad y cómo empezar a mantenernos activos y vigilantes, llenos de la presencia de Dios todos los días en nuestra vida. Entonces, quiero que primero le prestemos atención a la parte en la que dice barrida y en orden. Dice que así que regresa ese espíritu maligno y dice que encuentra su casa que antes habitaba barrida y en orden. Y yo quiero que por un momentico le pongamos atención a esta frase que Jesús menciona, porque a simple vista pues parece algo que no tiene importancia, ¿no? Como que, bueno, pues la encontró limpia. Y de hecho, si alguien nos preguntara cómo debería verse una casa, nosotros responderíamos así, ¿no? Limpia, organizada, en orden. Nadie diría que una casa debe verse desordenada. Es mejor ver una casa arreglada. Sin embargo, cuando Jesús viene y menciona esta parte o cuenta esta historia, menciona estas palabras como parte de una advertencia. Suena como una advertencia, ¿no? Porque ¿cómo es que llega un espíritu maligno y mira una casa que está limpia y ordenada y quiere habitarla? El espíritu maligno, pensaríamos nosotros, que le gusta vivir entre el desorden, ¿cierto? Que le gusta vivir entre el caos. Y entonces,
Por eso cuando uno lo lee, o cuando yo lo leí, me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿qué hubiera pasado si la casa hubiera estado desordenada? Porque el Señor hace una advertencia frente a una casa que se encuentra barrida y en orden. Porque Jesús no estaba describiendo una casa destruida, ni una casa llena de basura, ni una casa abandonada, ni una casa en ruinas. Todo lo contrario. Esa casa estaba barrida, estaba en orden. Era como si hubiera ocurrido un cambio positivo, como si hubiera habido algo que estaba restaurado en ese momento. Gracias, mis santos. Algo que había sido corregido, algo que había estado mal antes y que ahora parecía estar bien, ¿no? Así estaba esa casa de este hombre. Y precisamente eso es lo que más nos enseña este pasaje. Porque muchas veces nosotros pensamos que el objetivo es llegar al momento donde las cosas se están arreglando sobre nuestra vida. Mis santos. Y que nuestra meta, o pensamos que la meta es superar aquellas crisis, que la meta es salir de aquella dificultad por la que nosotros estamos pasando, en vencer aquel pecado o dejar atrás aquella etapa que fue dolorosa para nosotros, ¿no? Y ciertamente, mira, esas victorias son importantes para nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Que Jesús nos muestra que existe un peligro que aparece precisamente después de la victoria. Hay un peligro que aparece después de la victoria, porque este espíritu maligno llegó a la casa de un hombre que estaba ya limpio y organizado, que ya había barrido todo, que ya había dejado ir todas las cosas. El peligro es creer que ya terminamos el camino, cuando en realidad apenas estamos comenzándolo. Cuando en realidad apenas estamos comenzando. Entonces el problema no es que este espíritu se devolvió por atraer 7 más de sus compañeros. El tema acá era si iban a entrar o no a esa casa, si se les iba a permitir la entrada a ese nuevo hogar. La casa, aquella casa que había sido limpiada, pero que su historia no terminaba allí. De hecho, el problema comienza después de que la casa está puesta en orden. Y nosotros a veces pensamos que cuando se acaba la crisis es cuando todo va a cambiar y a terminar. No, cuando se acaba la crisis y el problema es cuando las cosas hasta ahora empiezan a comenzar. Y eso es lo sorprendente, porque nosotros por lo general solemos preocuparnos por los momentos de caos, pero Jesús nos está enseñando acá a prestarle atención también a los momentos de estabilidad sobre nuestra vida. Porque muchas veces, durante las temporadas difíciles, cuando más buscamos a Dios, cuando atravesamos una prueba, una enfermedad, una necesidad económica, una crisis familiar, nosotros solemos acercarnos al Señor con mucha más intensidad, ¿no? Es parte natural de nosotros. Nos acercamos con más intensidad, oramos mucho más y de hecho dependemos más de Él, porque sabemos que en esa situación de enfermedad, de crisis, Él es el único que puede resolver. Entonces empezamos a buscar mucho más su dirección, pero cuando la tormenta pasa y empiezan a acomodarse las cosas, aparece una tentación que es un poco silenciosa. ¿Sabes cuál es esa tentación? La de pensar que ya no necesitamos buscar a Dios con la misma urgencia con la que antes lo buscábamos. Y precisamente ahí es donde las personas, como nosotros, empezamos a caer en esa pasividad. No es que hayamos decidido apartarnos de Dios. No es que hayamos tomado una mala decisión de un día para otro, ¿no? Simplemente que empezamos a conformarnos con una casa limpia, barrida y ordenada. Comenzamos a conformarnos con que ya no hay crisis. Ya no hay crisis. Comenzamos a conformarnos con que ya no estamos luchando como antes. Y poco a poco dejamos de cultivar aquello a lo que le habíamos permitido, a lo que le habíamos permitido llegar hasta ese punto. Entonces dejamos de cultivar. ¿Y qué pasa? Lo hemos hablado acá muchas veces, hemos hecho el simbolismo muchas veces de las siembras. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos sembrado muchas cosas en nuestra vida? O cuando hay una siembra, por lo general, cuando hay una semilla y cuando tú no la cuidas, ¿qué pasa? Se empieza a dañar, ¿no? A mi mamá ahora le gustan las matas y entonces ella va y cuida sus matas, pero si algún día ella descuida o les deja de echar agua o deja de poner o les empieza a poner más agua de la que siempre les echa, o si la pone en un lugar a una mata que requiere de sol y la pone en un lugar oscuro, se termina muriendo, ¿cierto? Se termina dañando esa planta porque requiere de cultivarla día a día.
Y así mismo pasa con la oración, así mismo pasa con ese tiempo con el Señor. Cuando tú y yo dejamos de cultivar, podemos empezar a caer en la pasividad. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que si tú vuelves y esa matica o lo que tengas ahí todavía tiene algo para salvarse, puedes volver otra vez a labrar esa tierra, puedes otra vez volver a trabajar y hay una posibilidad de que vuelva otra vez a crecer, ¿no? Por eso es que este texto tal vez es tan actual. Estaba hablando el Señor en el contexto de otra cosa, pero también nos enseña hoy, porque nosotros en esta generación vivimos en la generación que celebra mucho los comienzos. Estamos en una generación que le encanta celebrar los comienzos, pero que le presta poca atención a la permanencia. A nosotros nos encanta iniciar un negocio, a nosotros nos encanta comenzar con un proyecto, a nosotros nos encanta iniciar una relación, pero poca atención le prestamos al cómo vamos a permanecer en esa relación, cómo vamos a permanecer en ese proyecto, cómo no vamos a desistir en lo que estamos haciendo. Entonces nos emocionamos cuando alguien es restaurado por primera vez, nos emocionamos cuando recién recibimos la bendición, nos emocionamos cuando experimentamos un milagro y está bien. Está bien celebrar esas cosas, pero la pregunta que Jesús plantea en este lugar es otra. ¿Qué ocurrirá después? ¿Qué va a pasar cuando la casa esté barrida y limpia? ¿Qué ocurrirá cuando la emoción del momento pase? ¿Qué ocurre cuando inicias esa relación y todo se siente bien y después empiezas a mirar que hay cosas de esa persona que no te gustan? ¿Qué pasa cuando inicias un negocio, cuando inicias un proyecto y todo se siente bien, pero después empiezas a mirar que hay cosas de ese proyecto que necesitan y requieren más atención, más esfuerzo, que todavía hay que seguir porque todavía no se ven los resultados? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué ocurre cuando ya no existe la urgencia de la crisis sobre nuestras vidas? ¿Qué ocurre cuando obtenemos el milagro y ya no hay crisis de emergencias? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la casa cuando está barrida y en orden? ¿Será que ahí termina todo? Porque una vida espiritual saludable no se construye solamente en los momentos de necesidad. Se construye también en los momentos de estabilidad. Se construye también cuando seguimos buscando a Dios, aun cuando las cosas parecen estar bien. Se construye también cuando seguimos dependiendo de Él, aun cuando pensamos o cuando sentimos que todas las cosas las hemos podido ir solucionando, cuando no hay problemas. Se construye aún cuando creemos que, tenemos el control sobre las cosas, que todas las decisiones que vamos tomando, como que todas se van emparejando, ¿no? Se construye cuando entendemos que nuestra mayor necesidad nunca fue simplemente que Dios viniera y arreglara las circunstancias o las cosas, sino que Dios ocupara el centro de nuestra vida cada día más, inclusive cuando el problema ya terminó. Ahí es. Y esa es la verdad que puede transformar nuestra manera de caminar con Dios. El mayor peligro para un creyente no siempre es el fracaso. De hecho, el mayor peligro que nosotros podemos enfrentar es la comodidad. La comodidad enfría. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos pasando por una época de crisis, nos movemos. El fracaso nos lleva a movernos. Nos lleva a buscar a Dios. Y yo no estoy diciendo acá que ojalá todo el tiempo estuviéramos pasando por una necesidad. No, el tema no se trata de esto. El tema se trata de entender que aún en medio de la comodidad es importante buscar a Dios. Porque la comodidad puede hacernos sentir que ya no lo necesitamos con la misma intensidad. En cambio, el fracaso nos hace doblar las rodillas. Las rodillas. La comodidad nos invita a relajarnos. El fracaso nos recuerda la dependencia de Dios. En cambio, la comodidad nos hace sentirnos autosuficientes. Pero Jesús no nos está diciendo que vivamos en medio del fracaso. Nos está advirtiendo sobre cuando la casa está barrida y en orden. No porque sea malo, sino porque el orden no es el destino final. Eso es lo que el Señor quería decir. Acá el tema ni siquiera es el fracaso. Acá el tema no es la comodidad. Acá el tema no es que acabaron las cosas. Acá el tema es que aún en medio de la comodidad, ese no es el destino final. El destino final era que la casa estuviera limpia, en orden y ocupada también. Pero dice que el Espíritu fue y la encontró limpia y en orden. No menciona que estuviera siendo ocupada, ni llena, ni habitada. Y no era que no viviera ahí, porque dice que él volvió al hombre del que había salido.
El problema fue que ese hombre pensó que ese era el final. Y quizás esa es la pregunta que el Señor quiere dejarnos hoy. Después de todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida, después de todas las cosas que Él nos ha ayudado a vencer, después de todas las puertas que Él ha abierto, después de todas las veces en las que Él nos ha sostenido, seguimos buscándolo con la misma pasión, seguimos dependiendo de Él con la misma intensidad dentro de nuestro corazón, o nos hemos conformado con una casa que ya está barrida y en orden. Porque Dios no solamente llega para arreglar nuestra vida, Dios vino para caminar con nosotros cada día de nuestra vida. Entonces dejamos de prestar atención. Porque ¿qué pasa cuando la casa está limpia y barrida? Descansamos, ¿no? Dejamos de prestarle atención a eso. Y entonces dice en Hebreos 12:1, por lo tanto, debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Y hay una frase que sobresale en este versículo, y es que dice que debemos prestar mucha atención, dice. No dice debemos prestar atención, dice mucha atención. Préstale mucha atención. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo presta atención. Oye, presta mucha atención. Porque el Señor sabe que una de las tendencias más comunes del ser humano es acostumbrarse a aquello que debería valorar. Con el paso del tiempo, aquello que nos emocionó se vuelve parte de una rutina. Como cuando le hemos pedido al Señor que nos dé un trabajo y nos lo da y saltamos de la alegría y estamos felices y estamos contentos y estamos emocionados y después se vuelve una rutina, ¿no? Después es rutina. Aquello que un día agradecimos con lágrimas se convierte en algo tan cotidiano que dejamos de apreciarlo. Y cuando tú y yo dejamos de prestar atención a las cosas importantes, comenzamos a correr riesgos que ni siquiera percibimos. Y esto sucede en muchas cosas. Los matrimonios, los hogares, los proyectos. Entonces dejamos de prestarle atención a las cosas que en un inicio eran un sueño para nuestra vida. Y la pasividad espiritual rara vez comienza con una decisión que tú tomaste radical. Ese es el problema. Dijimos al principio que esta actúa de forma silenciosa, uno no se da cuenta. Generalmente comienza cuando nosotros dejamos de cuidar cosas que antes consideramos que era fundamental. Y esto no pasa de un momento a otro, es como ese proceso silencioso. Tan silencioso, ¿sabes qué? Que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Hablaba una vez con alguien y me decía, yo no sé en qué momento fue que yo perdí mi hogar. Y esa persona me dijo, mira, Joana, yo nunca fui infiel y yo sé que ella nunca fue infiel en mi vida. Nunca hubo un problema de infidelidad, nunca hubo una vez en la que yo miré a otra mujer con deseo, nunca hubo eso, nunca existió y yo sé que en ella tampoco existió eso. Entonces yo no sé en qué momento mi hogar se me salió de las manos. Porque ya no se veían igual. Él ya no prestaba la misma atención. Ella lo empezó a notar y un día se acabó. Y decía, por eso es tan duro para mí en este momento despedirme de algo que yo ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Que yo ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Por eso es que este versículo nos llama a mantenernos atentos, a prestarle mucha atención, a ser vigilantes, a estar despiertos. Porque hay cosas que son demasiado valiosas para descuidarlas sin darnos cuenta. El matrimonio no se construye en un solo día. Primero hay una amistad, o una amistad no se enfría en una sola conversación, ¿no? Una relación entre padre e hijo no se rompe por algo que pasó, por una sola cosa que haya pasado. Generalmente todas las cosas comienzan mucho antes. Cuando se dejan de tener ciertas conversaciones, cuando se deja de invertir tiempo, cuando se dejan los pequeños detalles, cuando pequeños detalles que antes parecían importantes empiezan a ser ignorados. Y cuando nadie presta atención a esos pequeños cambios, un día van a aparecer las consecuencias que parecían imposibles de imaginar.
Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Hay momentos en los que nosotros sentimos pasión profunda por su presencia, ¿verdad? Momentos en los que nosotros quisiéramos orar, momentos en los que nosotros quisiéramos aprender mucho más de su palabra, y todos hemos pasado por momentos como esos, ¿no? Y en ocasiones hay como que un momento en el que escucho personas, y yo también me he sentido así: yo quiero conocer más de ti, Señor, yo quiero buscarte más, yo quiero conocer más de este libro de la Biblia, yo quiero estudiar más esto. Hay libros de la Biblia que nos llenan tanto, con los que uno conecta tanto, que empieza a tener esa emoción de querer servirle, de querer buscarle, de querer orar, de querer estar en su presencia, de querer estar más cerca de Él. Pero si tú y yo descuidamos esa relación, podemos comenzar a perder poco a poco aquello que un día fue valioso para nosotros. No porque Dios se haya alejado, no porque Dios haya dejado de hablar. Muchas veces simplemente nosotros hemos dejado de prestarle atención. Y por eso, quizá una de las cosas más tristes de la pasividad es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos perdiendo. No nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. No nos damos cuenta. Cuando una persona empieza a perder esa sensibilidad de la búsqueda por el Señor, rara vez identificamos el momento exacto en el que eso ocurrió. Cuando una persona empieza a perder ese entusiasmo por las cosas que antes tenía del Señor, normalmente no hay una fecha específica que uno empiece a señalar, ¿no? Uno no se da cuenta porque, bueno, ignoramos, no pasa nada. Al siguiente día tampoco, algo pasó. Al tercer día ibas a orar y algo sucedió. Algo empezó a pasar y uno no se da cuenta. Y entonces empieza a pasar tan desapercibido que desapercibimos o que pasa desapercibido el tiempo que ya pasó. Y cuando nos damos cuenta, ya han pasado años, ya han pasado meses. Por eso, el llamado de este mensaje no es solamente a que podamos reconocer cuál es el problema. Es importante, pero muchas veces nosotros no sabemos ni en qué momento ocurrió. Y a veces el problema es que nos quedamos en eso, en tratar de entender en qué momento sucedió, cómo fue que ocurrió. Y cuando empezamos a tratar de quedarnos en ese lugar, pues seguimos perdiéndonos de las cosas que el Señor quiere entregarnos. El llamado es a despertar, en no preguntarnos desde hace cuánto se fueron las cosas importantes, no, sino cuáles son esas cosas que se quedaron atrás. No en qué momento, sino cuáles son esos hábitos que nosotros hemos descuidado. Y pregúntate hoy ahí, ¿cuáles son? Y ese es el problema, ¿sabes? Que muchas veces en medio de las cosas empezamos a echarle la culpa a los otros, a los demás, al enemigo. El enemigo quería que yo me apartara del Señor. Y muchas veces somos nosotros, así es, a través de las decisiones que vamos tomando todos los días. El enemigo me puso distracciones. ¿Y tú qué decidiste en medio de la distracción? ¿Cuáles son las convicciones que tú has dejado de alimentar? ¿Cuáles son esos espacios que le pertenecían a Dios y que ahora han empezado a llenarse con otras prioridades? Porque nadie pierde de repente aquello que ama. Generalmente lo pierde después de mucho tiempo de descuido. Y quizás hoy es el momento también para recordar, como el tema que dijimos una vez, que recordemos aquellas temporadas en las que buscábamos a Dios con más intensidad. Esos momentos en los que la palabra de Dios era suficiente para sostenernos durante el día, durante los días. A recordar que antes una oración no era una obligación, sino era un privilegio orarle al Señor. Recordar esos momentos. Y no para vivir en la nostalgia de, ay, ahora no lo tengo, sino para reconocer que aquello que Dios ha sido antes y ha hecho antes con nosotros, también lo puede hacer hoy. Lo hablamos antier, es el mismo Señor, es el yo soy el que soy. El mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana. Porque es que el propósito de Dios no es avergonzarnos por las cosas que nosotros hemos descuidado. El propósito de Dios es despertarnos y decirnos o hablarnos antes de que sea demasiado tarde. Y llamarnos nuevamente a una relación viva con Él. Empezar a recordarnos que todavía estamos a tiempo de volver a prestar atención a las cosas que realmente importan, a lo que sí importa. Que todavía estamos a tiempo de recuperar la disciplina que antes teníamos. Que todavía estamos a tiempo de volver a cultivar una comunión íntima y profunda con Él. Aún estamos a tiempo. Y Hebreos nos lo recuerda. Presta mucha atención a las cosas que son verdad. Y
Y quizás eso es lo más importante, volver a prestarle atención a Dios, volver a prestarle atención a su voz, volver a prestarle atención a la vida espiritual con Él, porque cuando nosotros prestamos atención a las cosas correctas, entonces podemos empezar a corregir el rumbo que antes habíamos dejado y empezar a hacer uno nuevo. Cuando nuestro corazón empieza a despertar nuevamente hacia la voz de Dios, la pasividad empieza a perder ese terreno y empieza a crecer una nueva pasión sobre nuestras vidas hacia el Señor. Para que no perdamos esa hambre espiritual. Dice Mateo 5, versículo 6. El Señor bendice a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y algo que todos entendemos acá muy bien, miren. Cuando una persona tiene hambre, ¿qué hace? Esto es fácil, ¿no? Buscamos alimento. Cuando una persona tiene sed, cuando nosotros tenemos sed, ¿qué hacemos? Buscamos agua, ¿no? Buscamos algo que beber, algo que tomar. Y por lo general en estos momentos nadie tiene que obligarnos. Si yo tengo hambre, mi cuerpo me hace ir a buscar, y no es que yo esté obligada, es que yo me paro, yo me levanto a buscar qué hay de comer, yo me levanto a buscar qué hay para tomar. Y nosotros lo hacemos, no somos obligados a esto, porque el hambre produce una búsqueda natural de parte de nosotros. Produce el hambre y la sed, producen esa necesidad que por lo general no puede ser ignorada por nosotros. Siempre buscamos algo. Por eso es tan importante o tan interesante que Jesús utilice precisamente estas palabras para hablar de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Él, porque Él no está hablando de obligaciones acá. Él no nos está hablando de obligación. Dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed. ¿Por qué? Porque buscan, porque quieren, y no porque son obligados. Y por eso es que serán saciados. Él no está hablando de una costumbre. Dice a los que tienen hambre y sed, porque es una costumbre desayunar, almorzar y comer. Pero al que tiene hambre, cuando son las 3, cuando son las 4, qué sé yo, cuando no ha almorzado, va y busca. Entonces esto no se trata ni de costumbre, ni se trata de religión. Es del hambre y la sed de Dios. De ese deseo profundo que nace de nuestro corazón y que lleva a una persona a buscar del Señor. Por eso es que tal vez una de las consecuencias más grandes sobre la pasividad es que poco a poco comenzamos a perder esa hambre. No es que dejemos de creer en Dios, ni de congregarnos, y tampoco es que vayamos a dejar a un lado nuestras convicciones. Lo que pasa es que algo empieza a cambiar dentro de nosotros, porque ya deja de existir ese deseo de buscar a Dios. Cuando no tengo hambre, ¿qué pasa? Dijo alguien por ahí, el instinto nos mueve. Pero cuando no hay hambre, pues yo sigo haciendo mis tareas, yo sigo haciendo mis trabajos, yo sigo caminando normal. Pero cuando yo tengo hambre y estoy en la mitad de la calle, yo empiezo a mirar a ver qué puedo comprar. Pero si yo no tengo una necesidad. Ya no existe la misma expectativa de antes cuando tenía hambre. Entonces ya no abro con la misma expectativa la Biblia. Ya no existe la misma emoción cuando llega ese momento de orar. Y el problema de esto es lo que hemos estado hablando hoy, que no nos damos cuenta y que comenzamos a vivir únicamente de los recuerdos espirituales en vez de vivir esa experiencia fresca con Dios. ¿De qué estamos viviendo hoy? ¿De los recuerdos espirituales, de los momentos que hemos tenido con Dios? ¿O estamos viviendo más experiencias frescas con el Señor? Lo preocupante es que muchas veces aprendemos a vivir con esa condición. Y nos acostumbramos a esa fe sin pasión, nos acostumbramos a esa vida espiritual sin crecimiento, nos acostumbramos a escuchar la palabra sin permitir que ella transforme nuestro corazón. No es lo mismo escucharla a que venga y transforme mi vida. Cuando seguimos haciendo ciertas cosas y llegamos a pensar que todo está bien, pero en realidad hay algo muy importante que empezó a faltar: el hambre y la sed por su presencia. Y cuando esa hambre espiritual desaparece, otras cosas comienzan a ocupar su lugar, porque nuestro corazón siempre está buscando que algo lo satisfaga. Es una búsqueda constante. Nosotros siempre andamos buscando que algo nos dé sentido, alegría, propósito, seguridad. Por eso,
cuando nosotros dejamos de buscar la satisfacción en Dios, terminamos buscándola en otros lugares. ¿Sabes cuál es el problema? Que dice acá la palabra, que aquel que tenga hambre y sed va a quedar saciado. Pero aquel que tenga hambre y sed y no lo busque, no va a quedar saciado. Por eso es que muchas veces hemos intentado buscar en otros lados y nuestra vida sigue sintiéndose como si no tuviera paz, propósito, seguridad, alegría. Entonces empezamos a buscarla en los trabajos, en el dinero, en el entretenimiento, en la aprobación de las personas, en metas personales, en logros personales. Y mira, aunque muchas de estas cosas no son malas en sí mismas, el problema es que ninguna de ellas fue diseñada para ocupar un lugar que solamente puede ocupar Dios. Y Jesús lo dijo, que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de su justicia, porque serán saciados. Y miren, observemos que acá no dice que serán saciados los que saben mucho, que serán saciados los que lleven mucho tiempo en la iglesia, que serán saciados los que se sepan la Biblia de la A a la Z, que no dice que serán saciados los que tienen la posición más grande en la iglesia o la posición espiritual más grande, no dice que serán saciados los que tienen más seguidores, no dicen que serán saciados los que están mejor cantan, no. Dice que serán saciados los que tienen hambre y sed de su justicia. Porque Dios siempre responde a un corazón que lo busca sinceramente. Perdón. Miren, a mí me parece este tema muy bonito, porque a veces nosotros creemos que para ser vistos por el Señor tenemos que tener un montón de posiciones y ser los mejores en algunas cosas. Y el Señor está diciendo, mira, nada de eso me interesa. Solo quiero un corazón que tenga hambre de mí. No quiero nada más. Porque esos que de verdad tienen hambre y sed de mí me van a buscar sin obligación. Y me van a buscar sinceramente. Quizás por eso es que una de las preguntas más importantes que nosotros podemos hacernos hoy no es cuánto conocemos de Dios, de su palabra. Más bien, cuánto lo deseamos. Y yo quiero que nos preguntemos ahí personalmente cada uno desde donde tú estés. No cuánto conoces de Dios, sino cuánto lo deseamos. Porque mira, es posible acumular mucho conocimiento, pero también perder la pasión. Es posible aprendernos todos los versículos y no tener hambre espiritual. Es posible conocer todas las historias bíblicas y al mismo tiempo haber dejado de anhelar la presencia de Él. Cuando el Señor habla acá del hambre espiritual, no está hablando de emociones pasajeras. Él está hablando de una decisión de nuestro corazón. Él está hablando de reconocer que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. Y está hablando de entender que ninguna bendición puede reemplazar al Dios que concede las bendiciones. Y te lo voy a repetir. Ninguna bendición puede reemplazar al Dios que concede las bendiciones. Que ningún regalo puede sustituir al dador. Que ninguna respuesta que podamos obtener puede ocupar el lugar de aquel que respondió a dichas preguntas. Y quizás algunos recordamos momentos de nuestra vida en los que sentíamos un deseo profundo por buscar a Dios. Esos momentos donde las predicaciones nos marcaban profundamente, ¿no? Porque teníamos momentos así. Momentos donde una simple lectura venía y alimentaba nuestra alma durante muchos días. Donde las oraciones eran el encuentro más esperado y no una tarea pendiente.
Y de pronto, ahora tú te preguntes qué pasó con esa hambre, qué pasó con esa sed. Y este mensaje no es ni para regañarnos, de pronto para cuestionarnos un poquito. Pero en medio del cuestionamiento también existe algo. Y es que Dios todavía sigue despertando nuestros corazones. El Señor sigue llamando a personas a que puedan tener esa relación profunda con Él. Y sigue acercándose a aquellos que desean acercarse a Él. Porque nuestro Dios no rechaza a aquel que lo busca. Él no lo hace. El Señor no abandona a aquel que tiene hambre de su presencia. Y quizás ese es el llamado para hoy. A no conformarnos con una vida espiritual aparentemente correcta. A no conformarnos con una vida espiritual cómoda. A no conformarnos con simplemente mantener ciertas rutinas en nuestra vida. Al contrario, volvamos a tener hambre. Volvamos a desear a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todos los regalos, por encima de todas las bendiciones. Volvamos a desear a Dios por encima de todos los milagros o circunstancias que puedas llegar a tener. Volvamos a disfrutar en comunión con Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hambre espiritual regresa, la pasividad empieza a perder fuerza. Y cuando nuestro corazón empieza a buscar profundamente a Dios, siempre vamos a terminar encontrando mucho más de lo que estábamos imaginando en la vida. Por eso, permanecer es la clave. Dice Juan 15 del versículo 4 y 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Miren lo que dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco van a ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Mira, si a nosotros nos tocara resolver o resumir, toda la vida cristiana en una sola palabra, probablemente la palabra más importante es la que hemos mencionado acá: permanecer. Porque todos o muchos sabemos cómo comenzar. Hay a regañadientes, pero nosotros de pronto buscamos cuál es la manera para poder leer la palabra, ¿no? Buscamos, de pronto podemos buscar en internet, hacer diferentes búsquedas que nos llevan a buscar qué libros podemos leer, qué cosas podemos hacer, de qué manera. Hoy en día hay mucha información en las redes que nos muestran cómo hacer un devocional. Hoy podemos venir acá y buscar un TikTok. Hoy tenemos acá en nuestro canal de WhatsApp la guía para hacer un devocional. Y tenemos acceso a eso. Entonces el comienzo es un poco más llevadero, es un poco más fácil. Pero no todos sabemos cómo permanecer. Por lo general, iniciamos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con muchas expectativas, con mucha pasión dentro de nuestro corazón. Gracias. Pero el verdadero desafío no está en comenzar. El verdadero desafío está en seguir caminando cuando la emoción inicial ya pasó. Está en seguir creyendo cuando las respuestas tardan en llegar. En seguir buscando a Dios cuando las circunstancias no son como nosotros lo estábamos esperando dentro de nuestro corazón. Ahí es. Y por eso es que Jesús viene acá y utiliza la vid con sus ramas. Porque la rama no necesita esforzarse para producir fruto. Su responsabilidad principal no es el fruto. La responsabilidad de esa rama es que permanezca conectada a la vid. Mira, tú quédate quieta a esa vid. Tu responsabilidad no es otra. Tu responsabilidad es quedarte conectada o conectado a la vid. ¿Sabes por qué? Porque mientras que haya conexión, también va a haber vida. Mientras que exista conexión, también va a haber crecimiento. Y lo más importante, mientras exista conexión, hay fruto. Los sueños, los anhelos que tienes dentro de tu corazón, es ahí. Y yo creo que muchas veces complicamos demasiado la vida espiritual. Porque ¿sabes qué? Nos han enseñado que necesitamos hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios. Y entonces hemos pensado que necesitamos una vida perfecta o la fuerza espiritual. Pero Jesús nos lleva a algo un poco más sencillo, a permanecer cerca de Él. Porque la victoria sobre la pasividad no se centra en hacer un montón de actividades,
no se encuentra simplemente en llenar una agenda religiosa. Y yo siempre lo he hablado acá. Mira, un religioso o unos religiosos fueron los que condenaron al Señor Jesús. Acá no se trata de esforzarnos unos días para volver a lo mismo de siempre. La historia sobre la pasividad se encuentra en desarrollar una relación constante con Cristo. Y yo quiero que pensemos por un momento ahí, ya vamos a terminar, en cualquier relación importante para nuestra vida. La que tú quieras. Una relación que sea importante. Ninguna relación de esas se reconstruye únicamente a través de los grandes momentos, ¿verdad? No son solo los grandes momentos. El matrimonio no se construye el día de la boda. El negocio no se construye el día en el que tú abres la puerta de tu negocio o de tu proyecto. Las amistades que son profundas no se construyen a través de una conversación. Las familias no nacen a través de un recuerdo que hubo especial. Esto se construye día tras día, conversación tras conversación, en discusiones, en puntos que no son tan comunes, momentos tras momentos, ¿no? Y exactamente ocurre igual con nosotros, con nuestra relación con Dios. Porque muchas personas esperan crecer espiritualmente a través de las experiencias aisladas. Y una predicación no lo va a cambiar todo. Una conferencia no lo va a cambiar todo. Un retiro espiritual no lo va a cambiar todo. Que estés en la alabanza todos los domingos no lo va a cambiar todo. Que seas el ujier no lo va a cambiar todo. Y ojo, aunque Dios puede usar poderosamente esos lugares, la verdad es que la verdadera transformación ocurre solamente en la permanencia, en cada decisión diaria que tú y yo tomamos, que tú y yo seguimos buscando todos los días a Dios en los momentos buenos y difíciles. Y decíamos algo al principio, hay momentos donde no lo hemos buscado y hace parte de nosotros como seres humanos. Y el problema no está en eso, el problema es acomodarnos a eso, acomodarnos a que las cosas se queden así. Hay que volver a buscar. Cuando vuelves a acercarte a Él, aunque tus emociones cambien en momentos, cuando tú entiendes que tu comunión con Dios no es solamente un evento, sino más bien ese estilo de vida. Y Jesús dice algo para llenarnos prácticamente que de esperanza, porque dice, los que permanecen en mí van a producir mucho fruto. Él no está diciendo, quizás sí produzcan fruto. No, Él lo habla como si fuera una consecuencia natural, como si fuera algo natural. Si permaneces, das fruto. Y ya. ¿Sabes qué? Eso significa que podemos vivir sin estar obsesionados, preguntándonos si vamos a crecer. Porque la respuesta es sí. Y que la principal responsabilidad de nosotros está en permanecer. Porque cuando permanecemos a Él, comenzamos a pensar diferente, a reaccionar diferente, a hablar diferente, a amar diferente, a vivir diferente. Y cuando ese fruto aparece, se da como el resultado de haber permanecido a la fuente correcta. Quizás, por eso es que muchos de los que estamos acá, en ocasiones terminamos agotados espiritualmente, porque basamos toda nuestra vida intentando producir fruto sin permanecer. Y el Señor hoy te está diciendo, familia, no es necesario que estés luchando por producir ese fruto, solamente permanece. ¿Y sabes cuál es el problema de intentar producir fruto? Que dejamos de permanecer porque nos vamos a otros lados y estamos haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas. Entonces pensamos que tenemos que desprendernos de la vid para empezar a caminar por nuestros frutos. Pero el Señor te está diciendo, mira, permanece, que ese fruto se va a dar. Has intentado tener paz sin acercarnos al príncipe de la paz. Hemos intentado tener fuerza sin acercarnos a donde están las fuerzas, a quien las da. Hemos intentado permanecer en ese fuego sin estar o haciendo todo como si dependiera de nuestra propia capacidad. Por eso Jesús lo dice. Él continúa con su frase, separados de mí no podrán hacer nada. Él no dijo ni que poco ni que algunas cosas. Dijo nada, no podrán hacer nada. Y mira,
lejos de ser una palabra dura, porque hoy leímos 3 versículos, 2 de ellos parecen, 4 versículos, perdón, 2 de ellos parecen un poco duros, dan un poco de miedo. El primer versículo cuando dice que se fue un demonio y luego volvieron 7, da miedo, ¿cierto? Y en este, separados de mí, nada van a poder hacer, también da miedo. Pero lejos de eso es la invitación que nos llena de su gracia. Porque ¿sabes qué? Jesús te está recordando hoy que tú no fuiste diseñado para vivir dependiendo únicamente de ti mismo. Tú fuiste diseñado para depender de Él. Tú fuiste creado para caminar con Él. Tú fuiste creado para recibir diariamente la vida que solamente Él te puede dar. Y ahí está la respuesta final a la pasividad espiritual. La solución no es esforzarnos durante una semana para luego volver a descuidarnos. La solución no es emocionarnos durante un servicio para olvidar al siguiente día qué fue lo que hablaron. La solución es permanecer. Permanecer cuando tienes ganas y permanecer cuando no las tienes. Permanecer cuando ves resultados y permanecer cuando todavía no los ves. Permanecer cuando la vida parece sencilla y permanecer cuando la vida parece difícil. Se vuelve difícil. Porque las personas que logran vencer la pasividad no son necesariamente las más talentosas, ni las más fuertes. Son aquellas que han aprendido a permanecer en Jesús durante mucho tiempo. Y cuando una persona permanece de cerca de Cristo, hay algo extraordinario que tiene que ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque la pasión siempre se vuelve a encender. Así que si tú y yo nos hemos alejado en algún momento de la vida, ¿sabes qué? El hambre siempre vuelve a aparecer. A ti siempre te vuelve a dar hambre, ¿verdad? El hambre espiritual también vuelve a despertar. La sed también vuelve a despertar. Y vas a empezar a caminar con alegría. Porque donde hay esa relación viva con el Señor, la pasividad deja de gobernar por mucho tiempo. Al final, la meta de acá no es que salgamos con información. La meta de acá es que saliéramos de este lugar, ojalá con una decisión. Permanecer cerca de Jesús en nuestra vida. Porque las personas que viven conectados siempre a Cristo, jamás tendremos una vida vacía, ni una vida dominada por la pasividad. Mira, mientras que yo escuchaba, o más bien trataba de mirar y leía un poquito los versículos, pensaba algo que hablamos al principio, y es que hay algo que pasa con la pasividad y es un peligro. Y es que muchas veces nos roba cosas sin darnos cuenta. La pasividad es peligrosa porque te roba cosas sin que te des cuenta. Ella no llega anunciándose diciendo llegué acá, porque no tiene ni fuerzas para eso. Ella no llega diciéndonos que nos va a alejar de Dios. Simplemente ocupa un espacio poco a poco, hasta que un día empezamos a descubrir que ya no tenemos el mismo entusiasmo, ni pasión, ni deseo que antes teníamos. Y si nosotros acá somos sinceros, yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por temporadas así. Temporadas donde nos hemos sentido cansados, donde hemos dejado de prestarle atención a esas cosas y donde hemos permitido que las preocupaciones, las responsabilidades, los problemas y la rutina ocupen un espacio que le corresponde a Dios. Y la pasividad, esto pasa porque la pasividad no es solamente un problema espiritual, es un problema humano. Sobre todo porque vivimos en un mundo donde constantemente se compite por nuestra atención. Cada día hay algo que hacer. Cada día hay compromisos, cada día hay responsabilidades, preocupaciones, metas, sueños, desafíos, distracciones. Y poco a poco esto hace que sin proponérnoslo, terminemos tan ocupados en las cosas de la vida que dejamos de cuidar aquello que nos sostiene, el corazón. ¡Qué ingenioso! En ocasiones ha sido el enemigo. Sin embargo, él solo ha puesto estas cosas en el mundo. Nosotros decidimos qué hacer. Pero yo quiero que hoy recordemos algo, todos los que estamos acá. La vida es demasiado corta en este mundo terrenal para vivir lejos de su presencia. Yo creo que esto siempre lo hemos hablado. Los años pasan demasiado rápido, mucho más de lo que imaginamos. Y eso hace que las etapas y las circunstancias cambien. Lo que hoy parece tan importante, mañana deja de existir. Y muchas de las cosas que hoy ocupan nuestros pensamientos, dentro de algunos años, ya no van a tener ese mismo valor. Sin embargo, hay algo que no cambia.
Y eso es nuestra necesidad de Dios. Por eso es que Jesús habla muchas veces de permanecer, porque Él sabe que el verdadero desafío no es solamente comenzar a seguirlo. El verdadero desafío es seguir caminando con Él a lo largo de toda nuestra vida. Todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? ¿O hay alguno que no? Todos queremos llegar al cielo. Todos queremos algún día escuchar las palabras de parte del Señor diciéndonos, bien hecho. Bien hecho. Porque todos anhelamos disfrutar de la gloria eterna que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero esta meta no se alcanza solamente con una fe superficial, ni viviendo solamente de esa emoción pasajera. Esa meta se alcanza caminando día tras día, año tras año, y permaneciendo a pesar de cualquier circunstancia. Por eso yo creo que el Señor hoy nos está invitando con amor. Oigan, no para sentir culpa, no, porque condenarnos por nuestros errores hace que sigamos en la pasividad. Y acuérdense lo que hablamos hace unos días. La culpa tiene una función sobre nuestra vida, y es traernos o llevarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva al cambio. Por eso la invitación hoy no es a mirar atrás con tristeza, sino invitarnos a despertar, a abrir nuestros ojos, a recordar que la mayor bendición que tenemos sobre nuestra vida es Él. Porque al final, cuando esta vida se termine, lo único que finalmente va a tener valor es nuestra relación con Él. Los títulos van a quedar en ese lugar. Las posiciones van a quedar en este lugar. Los aplausos van a quedar en este lugar. Los reconocimientos van a quedar en este lugar. Pero la relación con Cristo tiene una consecuencia eterna. Por eso vale la pena no vivir distraídos. Por eso vale la pena no vivir espiritualmente dormidos. Por eso vale la pena no conformarnos con una fe cómoda. Porque Dios nos está llamando a algo mucho más profundo. El Señor sigue buscando a esos hombres y mujeres que permanezcan y que sigan creyendo aun cuando otros dejan de creer. A esos hombres y mujeres que continúan buscando de Él a pesar de todas las circunstancias.